A grabar. Ok. Para el abanico para que no salga el zumbido. Y vamos a empezar, señores. Buenas noches. Espero que hayan pasado un fin de año genial. Qué bueno que estamos todos acá enteros, completitos. ¿Verdad? Debido a la poca asistencia del día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poquito el tema de los check constraints, que lo mencioné en su momento, pero que no me detuve a enseñarles. Y una pregunta que surgió en el grupo, en la página del grupo, ¿no? O en el grupo de Facebook, mejor dicho, sobre los campos calculados. Yo les había comentado de que por regla general no se almacenan los campos calculados, pero que como toda regla tiene su excepción, habrá momentos en que como requerimiento tengamos que almacenar algún cálculo. Por tanto, SQL nos brinda un tipo de datos o un tipo de columna que nos permite almacenar valores calculados. Empezando con el tema de los check constraints, tenemos varias formas de hacerlo, como ya vimos. Inicialmente yo les decía que me gusta trabajar las tablas en el modo gráfico, o sea, haciendo uso de los diagramas internos que trae SQL Server. Entonces, una vez yo tengo mi esquema ya configurado, si le quiero agregar un check constraint a una tabla determinada, a una columna, simplemente lo que tengo que hacer es darle un clic derecho a la columna que le voy a aplicar las reglas. Hago un paréntesis para aclararles o para recordarles que un check constraint no es más que una restricción de integridad para un campo en específico, para una columna. Habíamos puesto el ejemplo del campo género. Aquí dice sexo. Recuerden que este esquema no es mío. Entonces, voy a cambiar. Me siento más cómoda así. Okay. Entonces, les había dicho anteriormente que eso no es más que un control para mantener la integridad de la data. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el género, ¿verdad?, donde únicamente voy a almacenar una M, voy a confiar ese detalle al desarrollador o a cualquier otro aplicativo que utilice mi base de datos o que la consuma, sino que yo lo voy a restringir desde el motor de base de datos y voy a garantizar que ciertamente en la columna género se almacene únicamente una M o una F. Recordarles, ¿verdad?, que no está de más que las bases de datos se documentan, porque suena muy bonito desde el punto de vista que les estoy hablando, imaginando que soy yo que estoy administrando la base de datos, que yo la diseñé, que estoy participando en el proceso donde se está desarrollando la aplicación que la va a consumir y todo lo demás. Pero recordar siempre que en un futuro pueden venir otros técnicos y es de verdad de vital importancia que este tipo de cosas quede documentada, porque si cambian las reglas de negocio en el caso del género, no creo que cambie, ¿verdad que no? A menos que mutemos por ahí con algún extraterrestre o una cosa. Hay otros casos en los que sí pudiera cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, que quede bien documentadito. Retomando el cómo se hace, simplemente le damos un clic derecho al campo al que le queremos agregar el constraint y en esta opción que está aquí debajo, no sé si pueden observarla con claridad, le damos un clic y le damos a agregar. El nombre yo suelo dejarlo tal como se lo asigna el motor, no lo cambio. Si desean cambiarlo, lo pueden hacer desde aquí. Y si prefieren también, sí, yo estoy hablando, no sé si los demás me están. No me hagan eso, señores, que ya tengo como cuántos minutos. Ok, entonces tienen que revisar, George. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que en el caso hipotético de que está ahí en el motor de base de datos, entonces tenemos la opción aquí de agregar una descripción. Esas que manejan sus estándares y para cada cosa tienen
el entonces aquí si hay que cambiar el nombre, pues lo hacen con esa propiedad. Luego tenemos, tal vez lo más importante de todo esto, es la expresión, que no es más que la fórmula o la función que me va a decir de qué forma o bajo cuáles valores yo voy a delimitar ese campo. ¿Ok? El campo se llama género, entonces tú le vas a decir que el género in significa que debe estar dentro de un rango de valores que vamos a poner dentro de paréntesis y con valores alfanuméricos lo vamos a encerrar en comillas simples y le vamos a decir que el género debe ser M o F. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí ustedes tienen su check constraint creado. Ahí tienen una serie de opciones que si lo van a hacer, digamos, de forma retroactiva, o sea, si ese check constraint va a validar los datos que ya existen en esa tabla, o si en el caso contrario simplemente se va a implementar a partir de la hora. Ok. Para el tema de la replicación, que creo que no hablamos de eso, si se va a utilizar o no. Entonces, una vez ya le damos a aceptar y guardamos nuestro diagrama junto con el cambio de la tabla, ya el género va a estar obligatoriamente delimitado a la palabra F, a la letra F o a la letra M. Si vamos a ver, ok, Yorkie, excelente. Si hacemos un select acá, vemos que el género está F y M, pero voy a editar esta tabla. Si intento agregar un valor que no sea el que especifiqué previamente, vamos a poner una X. Ahí debería darme un error, exactamente. Lo pueden leer. Lo que les está diciendo es que existe un conflicto en la base de datos clientes con la tabla de VO.clientes con la columna género. ¿Por qué? Porque no me permite poner un valor que no sea F o M. Si lo cambio, ven que no pasa ningún problema. ¿Les quedó claro? Necesito saber si lo están entendiendo con claridad para entonces hacer un ejemplito un poquito más complejo. ¿De acuerdo? Vamos a ver con el tema del correo. El correo electrónico, ustedes saben que como regla general debe tener una arroba, al menos un punto, y terminar, y después del punto tener una o más letras. O sea, voy a ampliar esto. Voy a ponerlo. No sé quién me dijo a mí hoy que utilizar Excel para esto, pero bueno. Tú tienes un correo, o sea, antes de la arroba tienes una o n cantidad de letras, tienes una arroba, luego de la arroba tienes el dominio, luego tienes uno o varios puntos, una o más letras luego del punto. Ahí está. Esas son las reglas generales, ¿verdad? Para hacer eso, a nivel de base de datos, lo que hacemos es que en la columna email volvemos a hacer exactamente y en la fórmula, yo uso lo del género, como así. A ver, están los dos. Eso fue ahorita cuando estaba apoyando, pero vamos a borrarlo. Entonces le vamos a decir que el correo electrónico debe contener el like, significa que debe contener a sí mismo, no lo voy a complicar, o sea que debe parecerse o cumplir más bien con esta serie de reglas que le vamos a decir ahora. Tenemos rayita abajo que dice al menos un carácter, después de la arroba debe tener otro carácter y debe tener, al contener al menos un punto, ¿verdad? Pero, señora, mi propio teclado comiéndome.
Y luego del punto, al menos otro carácter. Lo cerramos con el signo de porcentaje y le damos a aceptar. Dice que hay un error ahí. Vamos a ponerlo aquí. Porque este cuerpo caribeño es un poco ciego. SQL, les decía al inicio que yo tengo siglos que no hago esto. Si le pongo la comilla al final, es posible que funcione. Vamos a ver. Sí, ya se dieron cuenta de dónde está el error. El error está que aquí debemos ponerle necesariamente el nombre de la columna. Que el email sea igual. No pasa vergüenza esto. Ahora sí. Ok. Volvemos. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean de color. Lo que le estoy diciendo al manejador de base de datos es que el correo electrónico debe contener al menos un carácter antes de una arroba. Debe contener una arroba, 1 o n cantidad de caracteres después de la arroba, y después de esto un punto o n cantidad de puntos que va luego, o que va, perdón, antes de uno o más caracteres. ¿Les quedó claro el ejemplo? Ese es para mal validar el email. Les decía que tengo siglo y no me estoy justificando, pero ok. Otra cosa, a nivel de constraint, ustedes pueden poner cualquier fórmula que implique uno de estos campos o de estas columnas. Para los check constraint pueden poner or, o sea que sea un valor u otro, que sea para el tipo de la fecha de la primera compra, podemos agregar que sea. ¿Y por qué me está poniendo todo? Hombre, nosotros sobreescribimos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decir que la fecha primera compra debe ser mayor o igual que la fecha actual. ¿Qué nos evita eso? Lo que nos evita es que en ese campo, que se supone que si usted va a comprar hoy, no puede ser que su primera compra haya sido el viernes pasado. ¿De acuerdo? Entonces, que cuando ese campo se vaya a actualizar, necesariamente debe ser con la fecha del día de hoy. Yo creo que le puse un mayor. Debe ser del diagrama, pero creo que no. Que son los tipos de campo calculado. Alguien preguntó en el foro, ¿me están escuchando, señores? Yo siento que estoy hablando sola. Alguien preguntó en el grupo que cuál era la mejor forma para guardar los campos calculados. Yo le comentaba a esa persona que aunque yo no lo prefiero, SQL tiene dentro de su motor un tipo de columna que te permite almacenar esos valores que vienen de una fórmula. Para esos casos tenemos dos formas o dos características que puede poseer este tipo de campo. La primera, si decimos que es persistente, quiere decir que se va a calcular la primera vez y va a permanecer con ese valor de forma perpetua, por decirlo de algún modo. ¿Qué se busca con eso? Se busca que usted pueda tener, recuerden, si nos movemos al tema de la seguridad, si tenemos un sistema de facturación, entonces nuestra tabla de facturas, vamos a almacenar el total, lo vamos a poner que sea persistente y vamos a evitar que los usuarios tengan acceso a esa columna. La vamos a dejar únicamente como una columna de auditoría, una columna de control interno. ¿Para qué? Por si alguien elimina
o trata de realizar alguna trampa, por llamarle de algún modo, sobre una factura X, podamos contar con un mecanismo que nos pueda decir, mira, aquí falta algo, porque el valor o el monto total inicial de esa factura es de 100 pesos y ahora tú me dices, cuando se suman los artículos, que es de 75. Entonces, alguien está alterando los precios, alguien está borrando artículos, o qué es lo que está sucediendo aquí actualmente. Bien, en el otro caso, que son cuando las columnas no son persistentes, se calcula cada vez que los valores cambian. Cada vez que los valores cambian, la fórmula se recalcula y ese campo se actualiza. Eso es conceptualmente. Para hacer eso, simplemente aquí te pueden decir, vamos a crear un campo tonto que se llame edad, ¿verdad? Y le vamos a decir que es un campo computado, ¿de acuerdo? Recuerden que tenemos esta fecha de nacimiento. De paso, aclaro que va a estar mal la fecha porque SQL, aunque la diferencia de la fecha sea de 10 meses, o sea que no ha transcurrido el año, cuando tú haces un day tomando como base el año, él te lo redondea al entero mayor o al entero próximo. Ok, por ejemplo, yo que cumplo años en abril, si hago mi cálculo ahora mismo con mi fecha de nacimiento, me va a poner como si ya yo hubiese cumplido años. Entonces, ahí sí habría que poner un poquito de programación con un if y hacer las validaciones de lugar con respecto al mes. Que si el mes es menor que el actual, entonces le reste un 1 a esa fórmula de la edad. Pero como esto es para un tema ilustrativo, vamos a hacerlo de manera facilita. Agregué la columna que se llama edad y aquí donde dice si es una columna computada, especificamos la fórmula. Selecciono la fecha de nacimiento. No sé si recuerdan las funciones de fecha, que había una que se llama DID, que me calcula dentro de dos fechas la diferencia, tomando como base el primer valor. Aquí yo le puedo decir que me lo calcule en años, que me lo calcule en meses, que me lo calcule en días. Como estamos hablando de edad, naturalmente serían años. La diferencia en años de la fecha de nacimiento y la fecha actual, que es esta función que está aquí, que se llama getDate. Como un parámetro le ponemos. Total. Entonces la abrimos y cerramos. Si tengo un grupo de niños ahí abajo que me tienen sumamente concentrado, pero bueno. Entonces, ya ahí ustedes tienen su campo calculado. Si yo guardo la tabla, si yo la guardo, voy a borrar este check constraint y voy a mandarle la fórmula más adelante, porque tengo un error ahí y no sé por qué, porque se supone que está bien, pero me está retando esto para que me deje guardar y podamos ver el ejemplo. Pero ¿cuál es el conflicto? Ya. Ni siquiera es el del problema. Ustedes se fijan. Aquí yo debería especificarle que no revise los que ya existen, porque naturalmente hay muchos registros que ya tienen valores con la fecha anterior a la actual. Eso me pasa por no leer. Ustedes vieron, borré un constraint y todo. Pero bueno, en fin, cuando yo guardo esta tabla, que ya está guardada, y le doy un select, si nos desplazamos hacia la izquierda, vamos a ver que tenemos aquí un campo calculado que se llama edad. Y de esa forma se configuran o se gestionan los valores o los cálculos que queremos almacenar dentro de nuestra estructura. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Como yo soy tan orgulloso, yo voy a agregar mi check constraint. ¿Ustedes supieron, verdad? Hace de copiar y pegar y guardar la cosa por ahí.
Parece que tengo algún código que no cumple con eso. Pero ahí está, súper claro, dice Franklin. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? A ver si estoy escribiendo algo mal. Faltaba, señores, un signo de %. Esa es una forma que usted puede ver cualquier check constraint. Usted primero hacen la consulta y ven que realmente cumple con lo que ustedes andan buscando. Y luego con el copiar y pegar van y lo llevan así. Bien. Preguntas, dudas, sugerencias. Los reyes pueden hacer eso para validar teléfonos, para validar el estado civil, los campos, recuerden los campos de control, asegurarnos de que cumpla con ciertos requisitos, que nadie me diga o me altere una fecha que se supone que no debe ser inferior a la de la actualidad. Ese tipo de cosas, ese tipo de reglas. Y todo eso, si ustedes se fijan, viene enlazado o viene relacionado con lo que hablamos con el tema de la seguridad desde el inicio. ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando a un usuario permisos de administrador, entonces nada de check constraint y nada de eso me va a servir de nada, porque si tienen conocimiento y se conecta desde otra terminal con esos permisos, simplemente inhabilita todos los check constraint, altera lo que va a alterar y luego lo activa y no pasa ningún problema y nadie se entera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que ser bien celoso con el asunto de la seguridad, quién tiene las contraseñas de administradores y ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo que yo quería más o menos abarcar con ustedes, porque no se conectó casi nadie. Sí les agradezco a los que están, realmente su interés demuestra, o su presencia demuestra que realmente tienen un interés real sobre esto. Y yo se lo agradezco en la grabación. Nuevamente muchas gracias. Si tienen alguna duda, me dan saber, por favor. Se fueron todos y me dejaron solita llorando. Señora, los baches que yo tengo, yo no voy a pedir disculpas, pero que realmente yo tengo ya mucho tiempo que no administro base de datos como tal. Yo trabajo más en la parte de explotación y la integración de datos. Entonces me pongo aquí a pasar vergüenza, pero es bueno refrescar la mente. De verdad que sí. Lo importante es que ustedes sepan que los conceptos están ahí y las cosas son como son. Entonces, si se tiene la lógica, escribir la función, ya les he dicho, eso pueden lograrlo a través de Stack Overflow. Quedaron todos mudos. No tienen ninguna pregunta. Entonces me voy. Yo lo estoy escribiendo y luego borro. Está comiendo. Josmel, hoy realmente no abordamos nada de lo que teníamos pensado abarcar porque no tuvimos quórum. Pero hablamos ahí un poquito de algo que se llama check constraints y de los campos calculados.
Eh, si la grabación no se guardó correctamente, yo vi, o el señor Matías, perdón, el ingeniero Matías está